Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta séptima temporada online estamos entrevistando a investigadores e investigadoras de la mesa temática sobre envejecimiento de la red de universidades estatales del país. Como ustedes saben, la población mundial está envejeciendo y Chile no es una excepción. En ese contexto aparece muy interesante conversar con el doctor Nelson Ardle de la Universidad de Magallanes, con quien hablaremos de la actividad física de los adultos mayores, muy importante para mantenerse saludable. Y por otro lado, conversaremos con el doctor Pablo Muñoz de la Universidad de Valparaíso, quien es experto en actividades cognitivas, especialmente en el trabajo en animales de experimentación. Además, él nos va a entregar ciertas recomendaciones para la actividad cognitiva en los adultos mayores. Para conocer más sobre estos aspectos, acompáñanos en Más Conocimiento. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Nelson McArdle del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magallanes. El profesor Nelson McArdle es magíster en gerontología clínica y, como ya dije, trabaja en la universidad más austral del mundo. Nelson, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Más Conocimiento. No, gracias a ti, Iván. La verdad es que es una oportunidad única que se nos ofrece de estar más conectados, a pesar de que estamos un poco más aislados a partir de la situación que se está presentando en estos momentos, pero muy feliz de poder compartir en esta nueva temporada de este tema que permite acercar de alguna manera a cada una de las actividades disciplinares que hacemos nosotros para poder insertarnos de mejor manera en la comunidad y poder ser un aporte también desde el punto de vista más social. Así es. Gracias, Nelson. Solo para contextualizar, ¿ya? Tú sabes que la población está aumentando en edad. Hay mayor porcentaje de personas que antes, de personas de sobre 60, 65 años, y la población, todos estamos sufriendo un confinamiento, pero yo diría que particularmente los adultos mayores, ya de adultos mayores, estamos hablando de cuarta edad, ya muy confinados, ¿ya? Y en ese contexto, el confinamiento también puede estar ejerciendo un efecto, voy a decir, de un punto de vista positivo, porque hay un distanciamiento social, pero hay un aspecto negativo que también involucra desde el punto de vista de los movimientos de las personas y desde el punto de vista de actividad física y finalmente de salud, ¿ya? Y en ese contexto, como tú sabes, los adultos mayores pueden desarrollar un síndrome que se llama de síndrome de fragilidad. ¿De qué se trata este síndrome de fragilidad y si se le puede pesquisar o cómo se le puede pesquisar? Sí, la verdad es que es bastante complejo. Las situaciones actuales nos llevan necesariamente a que que nuestras personas mayores se encuentren confinadas. Creo que estamos en el camino correcto de resguardar la vida y evitar el contagio de cada uno de ellos. Pero obviamente que, tal como tú lo decías, esto va a ir trayendo, a medida que pasen estos días, va a ir trayendo algunas consecuencias desde el punto de vista de la movilidad. Cuando nosotros hablamos de fragilidad, estamos hablando de un síndrome que abarca muchas características que tienen que ver con la posibilidad de que nuestras personas mayores vayan entrando a situaciones de dependencia. Estas situaciones de dependencia pueden ser transitorias o pueden tender a volverse definitivas. Va a depender en mucho de cómo está desde el punto de vista de su capacidad física esta persona mayor. Probablemente lo que más podría afectar a esta entrada al síndrome de fragilidad a cada una de las personas mayores
es en este momento esta restricción que hay con respecto a movilizarse, salir a hacer las actividades que normalmente hacía cada uno de las personas mayores, porque obviamente que eso va a tener un impacto importante desde el punto de vista de la función muscular de cada uno de ellos. La musculatura no se usa, definitivamente se atrofia. Y eso es algo que va a ir ocurriendo, hagamos lo que hagamos. Entonces, frente a eso, necesariamente debiéramos irnos preparando para evitar esta atrofia muscular, que no solamente tiene un impacto desde el punto de vista del componente fuerza o del componente resistencia frente a algunas actividades, sino que también a medida de que vamos perdiendo la capacidad de nuestra musculatura, vamos haciendo menos actividad. Y esa menor actividad va a terminar impactando en lo cognitivo también. Nelson, disculpa que te interrumpa para Sí. ir focalizando ciertos temas, pensando en nuestros telespectadores. Cuando tú hablas de musculatura que se va perdiendo, Sí. si es que no la cuidamos, se pierde más todavía, en los adultos, y dicen que por ahí en los 40, 50 ya se empieza a ocurrir esta pérdida de musculatura, y aparece el concepto de sarcopenia. ¿Qué relación hay entre esta fragilidad y sarcopenia? Bueno, definitivamente es la causa mayoritaria de la fragilidad, termina siendo la sarcopenia. Y la sarcopenia entendida no como la falta de entrenamiento, en este caso, sino que por un proceso que es propio del envejecimiento. Es normal que algunas células musculares, que son las que dan el origen al movimiento, se vayan perdiendo a medida que transcurre el tiempo, y a medida también que transcurre el tiempo, la función que cumplen estas células musculares se hace un poco menos eficiente, o sea, no es de la misma calidad que la célula muscular de un individuo. Por tanto, ya tenemos inicialmente una característica que es propia de las personas mayores, en donde sus músculos no estarían respondiendo de la misma manera que una persona joven. Y a ver, si uno no hace ejercicio, va a tener menos fibras musculares, por lo tanto menos músculo, menos actividad física, menos musculatura, sin llegar a ser físico-culturista, por decirlo de una manera. No. Lo que estamos hablando de una persona común y corriente. Común y corriente. Común y corriente, ¿verdad? Pero que tiene que idealmente mantener algún nivel de actividad física, y en ese sentido los adultos mayores pueden y deben realizar actividad física, o cuando ya son adultos mayores, olvídense de la actividad física? No, pueden, deben, tienen. Ya. Es estrictamente necesario. Ahora, eso tal como tú lo dices, no significa estar en un gimnasio haciendo actividades todos los días. ¿Qué tipo de actividades podría un adulto mayor? Estoy pensando, no sé, focalicemos en algo en alrededor de los 70, solo para darle una connotación. Cuando uno dice adulto mayor, sí, de 60 para arriba. Ya, pero pensemos en alguien de 70. Sí, hoy por hoy ya no hablamos de adulto mayor de los 60 para arriba. Yo creo que ya las características poblacionales nos ha ido corriendo un poco eso, y qué bueno que así sea. Pero ¿cómo esta actividad física, o sea, qué podemos hacer de actividad física? Porque ¿cómo esta actividad física nos puede, digamos, hacer que tengamos una vejez mejor? Ahora, idealmente, hacer actividad física desde chico, en continuo. Pero hay gente que nunca lo ha hecho, ¿eh? Nunca lo ha hecho, y se enfrenta que es adulto mayor, y si no hace algo, a lo mejor lo va a pasar peor. Yo creo que, a ver, las actividades que uno realiza, aunque uno no lo crea, ya sea lavar la casa, limpiar la casa, lavar ropa, planchar, ya son actividades que van exigiendo algún grado de compromiso del esfuerzo físico, y frente a eso se hace un trabajo muscular. Obviamente que actividades como caminar, espectaculares para las personas mayores, y también no pensar pensar sí que podríamos estar haciendo perfectamente una rutina de actividad física programada dentro del hogar, que pudiera incluir trabajo
de principalmente movimiento de grandes articulaciones, es decir, mover brazos, mover piernas, también caminar. Ojalá que dentro de la casa, si hay una escalera, esta escalera se ocupe como elemento generador de ejercicio, no solamente para subirla y bajarla a hacer una actividad determinada, sino que darme el tiempo, a lo mejor, de subirla y bajarla 10 veces en el día, pero sin ningún sentido. De esa manera, como parte de una actividad física. Como parte de una rutina. Y yo creo que netamente lo que más nos sirve en estos momentos de confinamiento, no solamente a las personas mayores, es armarnos una rutina. En la medida en que nosotros no nos armamos una rutina, se nos desarma completamente el día y terminamos no haciendo nada. Creo que en el caso de las personas mayores funciona de la misma manera. Entonces, una rutina que me lleve a hacer ejercicio. Nelson, ¿cómo podríamos, cómo una persona que no es del ámbito de la kinesiología, no es del ámbito de la educación física, no tiene formación en el tema, cómo puede armar una rutina? Esa rutina puede ser bastante sencilla de armar. Es simplemente la necesidad, primero, aclarar que uno tiene la necesidad de hacer actividad física. Yeah. Segundo, determinar el momento del día o los momentos en el día, ojalá si fuera, ojalá 3 veces al día, en que lo va a hacer. Segundo, tener un espacio relativamente adecuado para hacer esto, para hacer esta actividad física. Podríamos servirnos de una silla, por ejemplo, si es que tenemos algún grado de problemas de equilibrio y queremos apoyarnos, y empezamos a levantar una pierna, otra pierna. Nos sentamos en la silla y movemos los brazos, movemos las articulaciones, tratamos de hacer elongación con cada uno de nuestros segmentos corporales, y para que esto vaya generando algún grado de fortalecimiento muscular, podemos incluir elementos súper sencillos que tenemos en la casa. Nadie necesita ir a comprar pesas a un local determinado. Yeah. Vamos y buscamos 1 kilo de sal, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, y en la medida en que ese kilo se nos va haciendo liviano para trabajar, vamos aumentando en cada uno de los movimientos. Súper claro, en el momento que aparezca dolor, hay que dejar de hacer la actividad física. Eso que dice de que si mi entrenamiento no duele, no es efectivo, no es tan así, definitivamente. O sea, ante la presencia de dolor, deje de hacer actividad física, a lo mejor está trabajando con mucha carga, baje la carga, y si no, definitivamente descanse 1 o 2 días y vuelva nuevamente a eso, porque es normal que tenga dolor al hacer actividad física, sobre todo si uno no ha hecho actividad física antes. O sea, el síndrome de fragilidad que ya mencionabas tú, una de sus elementos tiene que ver con falta de actividad física, pérdida muscular, etc. El síndrome de fragilidad uno lo puede decir, frenar, porque tú mencionaste también que esto pasa a la dependencia en un continuo, ¿ya? Exacto. Uno puede, porque podemos tener un individuo no frágil, un individuo, voy a pasar por el prefrágil, un individuo frágil y un individuo dependiente, ¿verdad? Uh-huh. Pero estamos en la etapa del frágil, imaginemos, ¿no? Podemos mantenernos ahí en el frágil y eventualmente regresar un poquito si es que nos tomamos la decisión de hacer en parte importante hacer actividad física del tipo de rutina en la casa. Lo que pasa es que sí, porque los beneficios de la actividad física no solamente van a ir desde el punto de vista de mejorar la capacidad muscular, sino que nos van a ayudar para todo el conjunto del funcionamiento de nuestro cuerpo. Nos van a ayudar en la función cardiovascular, nos van a ayudar en la función cardiovascular, ¿no es cierto?, cómo funciona nuestro corazón, cómo resiste nuestro corazón, cómo nuestras venas y arterias se expanden para que pueda pasar mayor cantidad de sangre. ¿Hay algún, sí. No, te iba a decir, sí, adicionalmente, ¿hay algún efecto favorable respecto a cerebro, la parte cognitiva? Es que ahí está la gran ventaja. Es más, hoy por hoy, la gran mayoría de los estudios con respecto a la actividad física van señalando que nosotros mezclemos la actividad física con algún tipo de actividad cerebral.
Es decir, ahí sería lo ideal que estuviésemos haciendo, mientras levantamos una pierna o mientras movemos los brazos, que estemos haciendo unas operaciones matemáticas o que estemos acordándonos de refranes o que estemos acordándonos de ciertas características que nos permiten entrenar nuestra cabeza. Y esto tiene un grado de justificación fisiológica, porque en la medida en que yo hago ejercicio, voy oxigenando todo mi cuerpo. Y al ir oxigenando todo mi cuerpo, mi cerebro también se oxigena. Y por tanto tiene la energía necesaria para pensar. Entonces, mientras estamos haciendo actividad física, es el momento ideal para ir ejercitando eso. Y obviamente que en la medida en que tenemos una buena condición física, somos mucho más móviles. Podemos ir a cualquier lado, podemos leer, podemos hacer todas las actividades que juntarnos con nuestros amigos, cuando podamos volver a juntarnos con nuestros amigos, sobre todo en los clubes de personas mayores donde lo que trabajamos es eso, y preocuparnos que en esos clubes, a la vuelta, nos dediquemos a hacer algún tipo de actividad de estimulación cerebral para las personas mayores. Por allí te escuché en otra oportunidad hablar de fisiología del esfuerzo y el envejecimiento. ¿Qué connotación tiene esto? Bueno, ahí ese es un tema complejo y difícil de abordar, porque el envejecimiento realmente no es igual para cada uno de nosotros. Y se va a presentar de manera casi como jugar un bingo o una lotería de qué es lo que le va a tocar a cada uno de nosotros desde el punto de vista del envejecimiento y cuándo le va a tocar. Por tanto, hay que tener en claro que no todos somos iguales desde el punto de vista de nuestro envejecimiento. Y por otro lado, las características propias del envejecimiento hacen que nuestra capacidad de respuesta comience a hacerse un poco menor a lo que cuando no estábamos envejeciendo. Y desde ese punto de vista, al esforzarnos, la capacidad que vamos a tener de responder a ese esfuerzo no necesariamente va a ser menor, pero lo más probable es que sí va a ser más lenta. Por tanto, si tenemos que hacer un esfuerzo físico, tenemos que, al ser una persona mayor, prepararnos para ese esfuerzo físico. Primero entonces significa planificar bien lo que vamos a hacer y a partir de eso tomar los tiempos necesarios y no volvernos locos. O sea, antes levantábamos 40 kilos fácilmente sobre el hombro. Bueno, pensemos que ahora vamos a lo mejor poder volver a levantar esos 40 kilos, probablemente si es que nuestra capacidad muscular nos acompaña. Pero tiene que acompañarnos también nuestros pulmones, nuestro corazón y todo nuestro sistema para poder hacer eso. Y eso tiene que adaptarse. Y tiene que adaptarse tal como se adapta en cada una de las personas mayores de manera más lenta. Es decir, con el paso de los años, lo que menos tenemos que hacer es apurarnos. Ya. Mira, hay otro ámbito del envejecimiento de los adultos mayores, tiene que ver con el trabajo. A tu juicio, los adultos mayores pueden seguir trabajando y existe alguna normativa legal que les proteja? Desafortunadamente en Chile, y yo te diría que en muy pocas partes del mundo la hay, en Chile no hay una normativa legal que hable específicamente del trabajo de las personas mayores, sobre todo cuando estamos hablando de trabajo de fuerza, de componente de cargar peso y eso. Tenemos solamente la ley que habla de manera general de que podemos cargar hasta 25 kilos, ¿no es cierto? Y que no tenemos nada más que eso. Pero no existe una normativa que hable desde el punto de vista de las personas mayores de cuál es, por ejemplo, la máxima carga o la máxima cantidad de horas que debiera trabajar. A ver, delante lo decíamos hace un ratito, que tenía que ver con este proceso en que nuestra ha ido envejeciendo importantemente, que tenemos una edad promedio que supera ya los 80 años, una esperanza de vida que va muchísimo más allá de los 80 años, y en estos momentos es impensado creer que nuestros adultos mayores van a dejar de trabajar
a los 65, a los 60 o a los 65 años. Porque obviamente que, primero, es una experiencia importante la que ellos tienen y por tanto no debiéramos perderla. Tenemos que recuperarla y tenemos que hacer que sigan trabajando, porque esa también es la de mantenerse activo y evitar caer en el síndrome de fragilidad. Ahora, eso sí significa que tenemos que empezar a regular este proceso. Y ese proceso de regulación necesariamente tenemos que empezar a hacerlo con investigación. Tenemos que empezar a poder entender cómo la persona mayor se va adaptando a este trabajo que sigue realizando. Y a partir de eso, de esta investigación, ya sea de sus parámetros, ¿no es cierto?, de respuesta, o también de su propia percepción con respecto al trabajo, y de cuánto se hoy por hoy con ese trabajo, poder determinar si es que los parámetros tienen que ser modificados. Aparentemente, y todo indicaría que sí tienen que ser modificados, pero hay que generar un buen campo de investigación ahí que todavía no está muy abordado ni siquiera a nivel internacional. Ya. Nelson, estamos llegando hacia el final de nuestra conversación y me gustaría que en esta etapa, aprovechando tu experiencia en el tema, pudieses entregar algún nivel de recomendación a los adultos mayores y a quienes les rodean respecto a cuáles deberían ser su, su actividad o cómo protegerse del síndrome de fragilidad para que no avance a la dependencia, de alguna manera detenerlo o bien volver en parte a la mayor normalidad posible. Lo primero es ser conscientes de que este proceso de aislamiento va a traer consecuencias y que esas consecuencias van a aparecer, hagamos lo que hagamos, y esas consecuencias van a ser físicas, pero también van a ser psicológicas desde el punto de vista de cómo nos vamos a plantear ante la vida una vez que se termine este confinamiento. Para eso, lo primero es importante, tal como lo conversábamos hace un rato atrás, construir una rutina de día. ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora tomo desayuno? ¿A qué hora hago los quehaceres de la casa? Y dentro de esa rutina, incluir a lo menos una o dos veces una rutina pequeñita, no importa que no sea extensa, 10 minutos, 15 minutos de actividad física. Si hay un pasillo en casa, antes de empezar actividad física, o si hay una escalera, recorra ese pasillo durante 3 minutos, 4 minutos, sin ningún motivo, solamente por el hecho de caminar. O si hay una escalera, súbala 2 o 3 veces antes de empezar. Después, busque un lugar de su casa, tome una silla para apoyarse y empiece a hacer actividades de pie. Mueva brazos, mueva piernas, estírese, igual que en las mañanas, como cuando uno se está estirando al momento de levantarse, y empieza a trabajar con peso. Busque una pesa, sí, la puede tomar, un peso, azúcar, harina, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, si la puede tomar, tómela con la mano. En el caso de la extremidad superior, en el caso de los brazos. Si no la puede tomar con las manos, amárrensela de alguna manera y empiece a hacer ejercicios de movimiento con sus brazos. Haga lo mismo con las piernas. Uno sabe cuáles son los movimientos. Vigile siempre que su columna esté recta. Una vez que hizo eso, siéntese en la silla. Párese, siéntese, párese, siéntese. 10 veces, 20 veces. ¿Ok? Trate de, apoyado en el respaldo de la silla, bajar, subir, doblando las rodillas. Lo justo y lo necesario. Si aparece dolor, deje de hacerlo. Y mezcle esto con actividades de pensamiento. Haga operaciones matemáticas mientras está haciendo los ejercicios. Recuérdese de refranes. No sé, piense en todos los libros que ha leído. Vaya haciendo memoria de todo lo que usted quiere hacer o vaya aprendiendo cosas nuevas en ese momento. Con eso debiéramos estar evitando, no de total manera la aparición del síndrome de fragilidad, pero sí, tal como lo decías tú delante, retrasando y manteniéndonos ahí, manteniéndonos a raya para que eso no nos afecte de aquí a 1 mes más, 2 meses más
y terminemos con características propias de un círculo de malas prácticas asociadas a quedarnos sentados o en cama. Bien, gracias Nelson. Te agradecemos el hecho que hayas aceptado la invitación de Campus TV. Ha sido una interesante conversación sobre fragilidad y cómo detener lo más posible el avance de esa fragilidad que va presentándose en los adultos mayores. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Ha sido una entrevista muy buena desde el punto de vista de poder explicar a cada uno de los televidentes que en lo práctico pueden hacer y cómo evitar que nos vayamos deteriorando con el paso de los años. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estimados telespectadores, gracias por esperarnos. En este segundo bloque del capítulo vamos a conversar con el doctor Pablo Muñoz. Él es profesor del Laboratorio de Plasticidad Celular y Molecular del Departamento de Patología y Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. El profesor Muñoz tiene una importante cantidad de artículos científicos publicados, algunos capítulos de libros, varios proyectos de concursos a nivel nacional e internacional. Entre los fondos más relevantes están Fondesit, Corfo, Fondef, Iniciativa Científica Milenio, todos los cuales son importantes fondos a nivel nacional. Dentro de las líneas de trabajo hay una que es muy relevante para efecto de lo que vamos a conversar hoy día y que tiene que ver con terapias de antienvejecimiento cerebral, entre otras líneas que también él trabaja. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación del programa Más Conocimiento, que en esta temporada está dirigida fundamentalmente, en realidad exclusivamente, a investigadores que forman parte de la mesa temática de envejecimiento de la red de universidades estatales del país. Bueno, agradezco a ustedes también la invitación por esta instancia de difusión científica y de conocer un poco más lo que se hace en todo el país. Bien. Vamos a entrar en materia, Pablo, conversando sobre salud mental, sobre ustedes que trabajan a nivel molecular, si celular, sobre estos temas. A nivel cerebral, ¿qué cambios ocurren durante el envejecimiento y que pueden impactar en las funciones cognitivas en las personas? Nuestro grupo de investigación ha estado trabajando en eso y en varias partes del mundo también. Y hoy en día hay un consenso, en realidad, que el envejecimiento, no patológico, está asociado no a pérdidas de neuronas, sino que a una pérdida en la conectividad de estas neuronas. O sea, en realidad lo que se pierde un poco es el concepto de neuroplasticidad o plasticidad sináptica, que es un proceso muy importante. Perdona, Pablo, yo te voy a ir preguntando cuando me parece muy técnico lo que abordas, para que se vaya entendiendo. Cuando tú dices plasticidad, hablas de neuronas, hablas de sinapsis. ¿Podrías partir diciendo qué son las neuronas, por ejemplo? Mira, las neuronas obviamente son las células que conforman el sistema nervioso, son unas células altamente especializadas, ya que comunican, transmiten impulsos nerviosos, y la forma en que tienen de comunicarse estas neuronas es a través de la sinapsis, ¿ya? El cómo va cambiando estas modificaciones en el tiempo, y básicamente por la memoria, es lo que se conoce como plasticidad sináptica, es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar frente a nuevas información que almacena, ¿ya? Entonces, a medida que envejecemos, ese proceso, lo que se ha visto que está alterado, ya más que nada la comunicación entre los distintos circuitos, más que pérdida neuronal en el contexto de lo que es el envejecimiento normal, ¿ya? En caso de envejecimiento patológico, llamemos Alzheimer, enfermedad de Parkinson,
efectivamente hay una pérdida neuronal, ¿ya? Pero, Perdona que te interrumpa, veamos primero lo normal. Cuando tú dices que existe una alteración en esta plasticidad sináptica, exactamente, ¿qué está ocurriendo allí en el cerebro? mira, yo creo que tenemos que ir, tal vez remontar un poco a algunas teorías del envejecimiento, que una de las que nosotros hacemos parte tiene que ver con la teoría de los radicales libres y el estrés oxidativo, ¿ya? Que a medida que envejecemos se va acumulando una carga de estrés oxidativo en nuestro cerebro, y esto obviamente genera alteraciones a nivel del funcionamiento normal, llámese modificación oxidativa de proteínas que están en la sinapsis, como te digo, de los circuitos. Hay ciertas regiones del cerebro que son más vulnerables a este estrés oxidativo, como el hipocampo, en el caso del Alzheimer, y como te digo, son mecanismos como intrínsecos de funcionamiento de la neurona, vale decir, cuando una neurona es activada, ¿cierto?, por algún estímulo externo, se activan ciertos procesos internos celulares, ya como aumentos de calcio, qué sé yo, depolarización, ese tipo de fenómenos más íntimos dentro de la neurona, y eso permite que las neuronas se comuniquen unas con otras, ¿ya? Y vayan guardando esta información en el cerebro. Y esto básicamente, como durante el envejecimiento hay una carga oxidativa importante, estos fenómenos hemos visto que se ha ido alterando, ¿ya? Y esto tiene un impacto tanto a nivel cognitivo como a nivel más celular, como tú mencionabas, a nivel de expresión de distintos genes que están involucrados en estos procesos. Entonces hay una serie de alteraciones que obviamente tienen el correlato cognitivo con posibles alteraciones a nivel cerebral, digamos. ¿Te fijas? Entonces ahí es muy interesante. Pablo, a nivel cerebral, entiendo que hay ciertos sectores que tienen neuronas de ciertos sectores del cerebro que tienen cierta especialización para tales o cuales actividades, ¿ya? Para una actividad en particular, ¿cuántas neuronas se dedican a eso? ¿Es una neurona por actividad? ¿Son 100 neuronas? ¿1000 neuronas? Mira, en general aquí hablamos de distintos circuitos, ¿ya? En general, claro, los circuitos están formados por neuronas, podríamos decir, individuales, ¿vale? Es decir, un circuito está formado por un cierto grupo de neuronas. Sin embargo, piensa tú, hablemos de un proceso cognitivo como la memoria, hay distintas entradas que se están generando, por ejemplo, entradas visuales. Entonces ahí piensa tú que tienen que haber ciertas conexiones, neuronas visuales que se conectan de alguna manera a estos circuitos. Está la parte auditiva, ¿te fijas? Ahí involucran otras neuronas, ¿te fijas? Entonces al final podríamos decir que son varias neuronas las que están participando de distintas regiones, ¿ya? Dependiendo, por ejemplo, el olfato, cuando uno de repente huele algo y se acuerda, tiene, por ejemplo, una flor y se acuerda de un ambiente en particular, ese es otro tipo de memoria que son memorias de tipo emocionales, ¿ya? Y la emoción, en este caso, se está almacenada en una zona del cerebro que es la amígdala, y obviamente el circuito que forma la amígdala en conexión con estos otros circuitos que te mencionaba, forman un todo que genera como la traza de memoria. ¿Te fijas? Entonces, podríamos decir que son infinidades de neuronas las que están involucradas, ¿ya? Sin embargo, estas conexiones son bien específicas, ¿ya? Es decir, cuando uno genera una traza de memoria, no es que todo el circuito sea modificado, sino que son sinapsis bien específicas, y ahí lo interesante es tratar de estudiar cuáles son estas sinapsis que cambian con estos eventos. ¿Te fijas? Pero en general, son circuitos y son muchas neuronas las que están involucradas. Y en esos circuitos, dado que técnicamente utilizan ese concepto ustedes, circuitos entre neuronas, voy a decir, la velocidad con que se mueve la información en ese, por ejemplo, pensemos en un circuito en particular, la velocidad con que se mueve, voy a preguntar, ¿es a la velocidad de la luz? No, mira, ahí hay un tema bien interesante que tiene que ver con la velocidad del potencial de acción, ¿ya? Que hay piensa tú que independiente velo tú como un cable eléctrico, ¿cierto? El cable eléctrico, si bien transmite información,
no es a la velocidad de la luz, porque en este caso hay un alambre que tiene cierta resistencia y una cierta, digamos, material que genera que esta velocidad no sea la luz, ¿ya? En el caso del cerebro viene a ser semejante, o sea, en vez del cable, acá tenemos axones, por ejemplo, que hay una velocidad de conducción que es bien distinta, si es que estos axones están mielinizados o no mielinizados. Disculpa, yo debo ir preguntándote adicionalmente, cuando dices un axón, ¿a qué te refieres? Mira, en general, como yo te comentaba antes, las células neuronales son células muy especializadas, altamente especializadas, y están polarizadas, ya en un soma, digamos, que corresponde como a todas las células, pero además posee unas dendritas, que son como ramificaciones que poseen estas neuronas, y además tienen una ramificación que es bien particular, que es conocida como el axón. Ya el axón, Pero esta ramificación es parte de la neurona. Parte de la neurona. Parte de la neurona. Y, como te digo, es una estructura altamente especializada que en algunos casos son bien largos. Pensemos tú a nivel de lo que es digamos, la médula, ¿cierto? Esto, cuando comunican a los receptores y a estos órganos, los axones son bastante largos, ¿ya? O sea, hay axones que pueden abarcar distancias muy, muy, muy largas, y es por eso que, como son tan especializadas, necesitan una cierta protección que es la mielina. La vaina de mielina en realidad es como son estructuras lipídicas a base de grasa, que son verdaderos revestimientos que aíslan este axón y permiten que la conducción sea más o menos dirigida, digamos, que no haya cortocircuito con otras neuronas. Entonces como te digo, son estructuras muy, muy especializadas que participan en la comunicación entre las neuronas. Doctor Muñoz, me gustaría que abordáramos ahora un poco hemos hablado de normalidad, incluso te he preguntado algunos aspectos morfológicos y estructurales de las neuronas, pero que pasa a ser necesario pensando en nuestros telespectadores para que sigan la conversación. Hablemos un poco del deterioro cognitivo, que está asociado a algún deterioro cerebral, o alguna alteración de esta normalidad de la que hemos estado hablando. ¿Cómo ustedes u otros, o desde el punto de vista biológico en el laboratorio, o desde el punto de vista clínico, o si tú lo quieres abordar, se detecta un deterioro cognitivo? Ya mira, te cuento primero lo que nosotros estamos realizando en el laboratorio. Ya nosotros estamos estudiando todos estos fenómenos de plasticidad y deterioro cognitivo en modelos animales, ya llámese rata envejecida, o con un colega que también es parte de la red, que es el doctor Álvaro Ardiles, que él trabaja con un modelos transgénicos de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Entonces, hay diversos test conductuales que uno puede utilizar para evaluar el deterioro cognitivo en estos animales envejecidos o con alguna enfermedad en particular. Nosotros, si bien no es el único test que se puede utilizar, nosotros utilizamos un test cognitivo que es evaluamos la memoria de reconocimiento de objetos, básicamente porque este tipo de memoria está muy alterada en pacientes como por ejemplo pacientes con Alzheimer. Y consiste básicamente en someter al animal, se le presentan dos objetos iguales, ¿ya? Y el animal explora estos objetos, ¿ya? Lo explora. En general hemos determinado que explora son dos objetos iguales, por lo tanto no hay ninguna preferencia de un objeto sobre el otro, por lo tanto el tiempo de exploración para ambos objetos es el mismo. Y en una segunda etapa, nosotros sacamos un objeto y lo cambiamos por uno novedoso, ¿ya? Un objeto nuevo. Y el animal, en general, y muchos mamíferos, incluyendo el ser humano, tienen una... ¿cómo se puede decir? Un deseo exploratorio hacia lo novedoso. Cuando uno desconoce algo, tiende a explorarlo más, ¿ya? Es decir, uno llega a un espacio que no conoce, lo mira por todos lados. En este caso, lo que hace el animal se da cuenta que hay un objeto novedoso y él se va a explorar más ese objeto. Por lo tanto, ese tiempo de exploración para nosotros es una señal
finalmente de memoria, si el animal recuerda o no recuerda este objeto. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros y hemos publicado algunos artículos al respecto? Es que en animales envejecidos, después de un tiempo, estos animales no recuerdan que el objeto nuevo es nuevo. Por lo tanto, explora al mismo tiempo el objeto familiar que el nuevo. Por lo tanto, para nosotros, eso nos está indicando que hay un deterioro cognitivo importante, ¿ya? Eso es lo que vemos en el laboratorio. Ahora, ¿cómo nosotros estamos empezando a hacer algunos estudios en humanos, ya con pacientes con deterioro cognitivo leve? Y por supuesto que ahí los test cognitivos cambian, ya ahí, digamos, se hacen los famosos mini-mental, ya que es como un test rápido para evaluar ciertas cosas cognitivas, ¿cierto? Pero además hay una serie de herramientas de que disponemos hoy en día, entre ellas bastante, digamos, interesantes como la realidad virtual, en la cual se le coloca al paciente, o en este caso con deterioro cognitivo leve, y se le presentan más o menos similar a lo que se hacía con el animal, se le presentan objetos, ya, y si uno quiere evaluar, por ejemplo, la memoria espacial, ya que es distinta a la de visual, también se asemejan como ciertos laberintos, ¿ya? Entonces, uno ahí puede ir determinando el grado de deterioro en un paciente humano, ¿ya? Esos son trabajos que estamos partiendo, digamos, en colaboración con gente de fonoaudiología y también tenemos un trabajo ahí de colaboración estrecho con el Hospital Carlos Van Buren, ya que finalmente son los que nos pasan los pacientes. Y como te digo, hay distintas maneras de determinar este deterioro. Ahora, nosotros hicimos un trabajo también en el Hospital de Quillota, ya digamos que en el Centro Adulto Mayor en Quillota, en realidad no es hospital, es el Centro Adulto Mayor, y ahí también se le hace de entrada al paciente este test de mini-mental que insinúa de alguna forma si hay algún deterioro o no, y si presentan deterioro, digamos, más severo o leve, esto se acopla a estudios imagenológicos, ¿ya? Es decir, se le realizan escáner, resonancia en algunos casos. Entonces, de esa forma uno puede tener como una idea más general de cómo está la cosa cognitiva en estos pacientes. Y este deterioro cognitivo, que como tú bien mencionabas, existen varias patologías, entre ellas, aparentemente por la información que tengo, el que tiene una mayor prevalencia sería la enfermedad de Alzheimer. ¿Se pueden prevenir los deterioros cognitivos si se abordan precozmente? Claro, mira, nosotros, nuestra línea de investigación apunta un poco a eso, ¿ya? Nosotros creemos que sí, ¿ya? Y lo que pasa es que si hablamos de lo que tú dices de la enfermedad de Alzheimer, piensa que el 95% de estos pacientes se llaman la enfermedad esporádica, ¿ya? Es decir, no hay una causa exacta o determinada por la cual estos pacientes desarrollan la enfermedad. A diferencia de que hay un pequeño porcentaje que es como el 5% que es genética, ya que hay digamos, una carga genética, por ejemplo, hay familiares que han desarrollado la enfermedad o ciertas familias que hay una mayor prevalencia de esto, entonces ahí el componente genético es importante. Se ha visto que hay genes como los del beta-amiloide, las presenilinas, que son las proteínas que cortan o forman este beta-amiloide, tienen un impacto importante en esta enfermedad. Pero el otro 95%, nosotros estamos convencidos que hay una carga del ambiente, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que si un paciente tiene, por ejemplo, está sometido o tiene una vida llena de estrés, de trabajo, ¿te fijas? O enfermedades asociadas, que se dio a nosotros, una mala alimentación, que nosotros ahí creemos que por ahí está la clave del envejecimiento saludable, el ejercicio, ¿te fijas? Son diferentes cosas que se ha visto que hay gente que desarrolla ese tipo de cosas, desarrolla menos la enfermedad, ¿ya? Entonces, esto que es conocido antes que de los ambientes cognitivos, de que la alimentación saludable, la actividad física
previene enfermedades crónicas del tipo cardiovascular, cáncer, entre otros, también previene daño cognitivo, entonces. Claro, o sea, hay harta evidencia que apunta a eso. Nosotros últimamente, y es parte de unos trabajos que estábamos haciendo justamente con terapia anti-envejecimiento, hemos estado estudiando que hay una carga, digamos, dentro del cerebro y en todo el cuerpo en realidad, hay un aumento en la inflamación. Hemos detectado componentes inflamatorios que son bien importantes, ¿ya? Y recientemente también se ha atribuido, por ejemplo, que proteínas del complemento, qué sé yo, que tiene una injerencia importante en la manifestación de esta enfermedad. Entonces, el hecho de que hayan ciertos alimentos, ¿cierto? Que tengan, nosotros igual ahí estamos trabajando harto con moléculas antioxidantes, ¿ya? Los antioxidantes previenen de alguna forma el estrés oxidativo y muchos de los antioxidantes tienen una función antiinflamatoria, que eso ha sido menos estudiado que la propiedad antioxidante, pero por ejemplo nosotros hemos visto que ciertos antioxidantes previenen la activación de factores de transcripción que son necesarios para activar estos procesos inflamatorios, ¿ya? ¿Y eso Entonces, lo están probando en los modelos de rata envejecida? correcto, eso lo estamos viendo en estos, digamos, animales envejecidos, hemos detectado, como te digo, todo esto, pero sin embargo hay estudios en humanos que también muestran que hay una carga inflamatoria, digamos que puede ser un componente importante para gatillar o no esta enfermedad. Por lo tanto, como te digo, como tú mencionabas muy bien, el hecho de la alimentación saludable, el ejercicio, que obviamente tienen impacto en otros sistemas, también en el sistema nervioso se ha visto que esto mismo también se ha visto fortalecido digamos, por una alimentación saludable, como te digo, ejercicio, ¿te fijas? Pablo, muy brevemente, nos metemos un segundo, por unos segundos al laboratorio y pensando en nuestros telespectadores, en general y en todas partes del mundo, eh, con los permisos respectivos de los comités de ética científica para humanos y para animales, pues siempre las experimentaciones, como tú lo sabes, y solo lo digo para los telespectadores, toda investigación que involucre animales o involucre personas debe pasar por rigurosos estudios de comités de ética científicos para animales o para humanos. Y en ese contexto, ya dada esa explicación, también se sabe que en los laboratorios que trabajan con animales, muchos grupos trabajan con ratones y también con ratas. Cuando tú nombraste ratas envejecidas, no son ratones envejecidos, son ratas. Claro. ¿Y qué diferencias de tamaños aproximados hay? Un poco para ilustrar al telespectador. Para que el telespectador le quede súper claro, la rata que nosotros utilizamos es el guarén, ¿ya? Ya, A diferencia del ratón, que es la laucha, ya. ¿ya? El guarén Es que está ahí queda como muy clarito los tamaños, digamos. clarísimo, Ya, porque la rata, claro, si bien nace con un tamaño muy pequeño, en la medida que va creciendo, nosotros utilizamos, piensa tú que el animal, la rata, y bueno, el ratón también dura aproximadamente 2 años, ¿ya? Entonces una rata que crezca, nosotros empezamos a trabajar de los 18 meses, y hay un animal que pesa ya más de medio kilo, 700 gramos, un animal bien considerable, ¿ya? A diferencia, como te digo, en el caso de estos modelos transgénicos, los animales nunca superan los 200 gramos, aunque estén envejecidos, son ratoncitos chiquititos, siempre mantienen, que son, estructuralmente son distintos, el ratón tiene las orejas más, como el Mickey Mouse, ¿cierto? Las orejas más redonditas, ¿cierto? ya. En cambio la rata es el guarén, es como un animal grande, se para, es complicado. Ahora, lo interesante de eso es que, a pesar de lo que uno pueda pensar, el cerebro es casi del mismo tamaño, el ratón es un poquitito más chiquitito. Entonces ahí también ves tú que si bien el cerebro controla como un cuerpo muy grande, el cerebro es como del mismo porte. Eso es una cosa evolutiva que es bien interesante. ¿Ya? Sí. También una curiosidad de laboratorio, ¿por qué prefieren trabajar con ratas a ratones en este ámbito?
Mira, en realidad es una cosa de, digamos que nosotros hemos trabajado una cosa práctica con respecto a, por ejemplo, anticuerpos. ¿Ya? Nosotros hemos detectado, hacemos mucha histología, mucha inmunofluorescencia, Ya. y muchas veces el anticuerpo que sirve para rata no tiene cronoreactividad con el de ratón. Entonces hay que empezar a hacer una búsqueda, ojalá que pueda detectar los dos animales. Y el otro, digamos, razón importante que tiene que ver con lo mismo, es que nosotros hemos hecho estudios, mucho estudio a nivel de genes, ¿ya? Y obviamente el genoma de rata es distinto del de ratón. Y entonces cuando uno quiere mandar a diseñar esto para hacer PCR, que está muy de moda hoy en día, Sí. Necesita la secuencia de rata, y ya esos partidores que uno diseña no sirven para usarlo en ratón. Entonces hay que tomar todo nuevamente la estrategia, ¿ya? Y si bien nosotros... Ustedes los experimentos lo están haciendo en ratas envejecidas. Rata, Y es absolutamente entendible que los cambios van complicando si quisiera hacer en uno o en el otro. Vuestros estudios son en ratas. exacto. Como te digo ahora, depende mucho. Nosotros, en el caso de... No hay ratas transgénicas, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces uno ahí necesariamente tiene que cambiarse al modelo ratón y buscar anticuerpos que funcionen, conocer la secuencia ratón en el caso de estos modelos de enfermedades como la de Alzheimer. O sea, como digo, a nosotros, en realidad trabajamos los dos modelos, pero más el lado de envejecimiento normal lo estamos viendo en ratas envejecidas. Ya, perfecto. Pablo, ustedes desarrollaron y protegieron seguramente, porque ya está establecida como patente. ¿De qué se trata la patente que ustedes desarrollaron? Mira, nosotros la patente que desarrollamos está basada justamente en mucho de lo que te comentaba anteriormente, que nosotros estamos convencidos primero que nada que esta teoría del envejecimiento por los radicales libres. Ya. Entonces, una de nuestras líneas ha sido evaluar distintos antioxidantes que están presentes en la naturaleza, ¿ya? Sin embargo, y digamos, ahí está súper descrito que estos antioxidantes tienen un beneficio tanto a nivel cerebral como en otros órganos, pero la desventaja de estos antioxidantes es que no permean la barrera hematoencefálica, que el cerebro, como un órgano muy delicado, podemos decir, tiene una barrera que lo protege, que no deja entrar absolutamente nada que no quiera que entre, ¿ya? Y esta es la barrera que impide la entrada de muchos xenobióticos, ¿ya? Y nosotros, de hecho, digamos, hay harta evidencia que muchas de las terapias para estas enfermedades fallan porque el fármaco no llega al órgano blanco, en este caso el cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? En colaboración digamos, con una empresa, con la universidad, esta ¿cómo se me olvidó el nombre de esta universidad? No importa. Eso es No importa. Ya, pero lo que sí es importante de la Fundación COPEC también nos ayudó bastante con el financiamiento, Corfo y Fondef, ¿ya? Entonces, nosotros generamos una nanofibra, ya a base de quitosano, que es un polímero que se encuentra en todos los crustáceos, que es la cáscara dura que tienen los camarones, las jaivas. Nosotros, la empresa que nos asociamos está en Magallanes y sacan de la centolla, sacan el quitosano. Entonces, este polímero, que es un polímero que es muy abundante en la naturaleza y tiene propiedades muy, digamos, espectaculares en el contexto que se utiliza mucho hoy en día, incluso para curar heridas, etc. Entonces, nosotros generamos una nanofibra y de alguna forma como que atrapa los antioxidantes. Usamos unos antioxidantes en este caso que están presentes en la murta, ya que el ácido gálico, el elágico y la quercitina, ya por elegir alguno, en realidad no podríamos haber usado alguno otro, pero en general logramos, y se hicieron todos los estudios para demostrar que era una nanofibra, ¿ya? Y digamos, hubo aquí un trabajo
de lo que era el ex pedagógico, que se me olvidó el nombre de la universidad. ¿Ya? Entonces, esta nanofibra, nosotros, después de validarla, digamos, estructuralmente, que se formaban estas estructuras, fuimos a evaluarla, hacer trabajos in vitro, con células, ya en cultivo, ya evaluamos en un modelo de estrés oxidativo con peróxido de hidrógeno, vimos que esta nanofibra a concentraciones muy bajas protegía de la muerte neuronal inducida por este oxidativo, y también lo que hicimos fue alimentar animales envejecidos de 18 meses con esta nanofibra durante 20 días, ¿ya? Y ahí encontramos cosas bien notables. Primero, hicimos estos cortes histológicos para demostrar que el estrés oxidativo disminuía, ya vimos que disminuía la inflamación, y vimos que había una reversión en el deterioro a nivel de lo que era la plasticidad sináptica, evaluada electrofisiológicamente, que es uno de los experimentos que hacemos en el laboratorio. Si uno lo plantea en forma resumida, estas nanofibras ricas en quitosano dijiste, parece que era. Antioxidantes. ¿Ah? Contenedoras de antioxidantes. En realidad el quitosano es como en la cápsula. La cápsula, pero son enriquecidas en antioxidantes. Claro. Y esto protege entonces a las células neuronales. ¿Eh? Entonces, esta cosa se logró proteger y patentar esto. Salió Pablo, voy a sacarte un poquito del tema. ¿Tú crees que la comunidad científica chilena puede aportar en la prevención y abordaje de las pandemias, la actual y futura? Porque seguro habrán futuras. Mira, absolutamente, yo creo que yo lo veo como más que si es posible, yo lo veo como una obligación de parte de los investigadores y los científicos de en realidad de poner a disposición el conocimiento que uno tiene frente a estos eventos que están golpeando, bueno, en este caso particular, a todo el mundo, ¿ya? Entonces, yo, como te digo, lo veo como una obligación desde el punto de vista de, en primer lugar, de poner a disposición todo el conocimiento, el equipamiento, la infraestructura para poder apoyar ya esta pandemia. Nosotros particularmente hemos sido o tratado de ser consecuentes con esta visión y bueno, recientemente presentamos un proyecto con la NID del COVID, ¿cierto? Esto que se presentó, que terminó de presentarse la semana pasada, y justamente, como te digo, nosotros todos nuestros estudios lo hemos realizado mucho de lo que hemos hecho, hemos evaluado expresión de genes con este equipo del termociclador, con el PCR, ¿ya? Entonces, nosotros creemos que es como una obligación digamos, considerando que hoy en día hay una limitante a todo nivel, ¿ya? De poner a disposición, como te digo, el equipamiento y el conocimiento, porque nosotros, como yo te decía, hemos visto que hay un componente inflamatorio dentro de lo que es el envejecimiento, pero hoy en día, colaborando con gente del Hospital Van Buren, ellos me han comentado que los pacientes que están graves, y lamentablemente que muchos de ellos mueren, hay un síndrome hiperinflamatorio, que es bien notable, ¿ya? Entonces, nosotros, de alguna manera, tenemos las herramientas para poder monitorear todas esas cosas y las ponemos a disposición. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que sí puede el investigador ayudar a estos fenómenos de pandemia, y como te digo, en el caso nuestro lo hemos asumido como una obligación por parte nuestra, ¿ya? Entonces, en ese sentido hemos dejado un poco de lado toda esta conversación que hemos tenido del envejecimiento propiamente tal, y hemos generado la instancia de ver cómo estas cosas que nosotros hemos podido levantar tengan un impacto real en la sociedad, y tratar de, mira, no sé si de controlar, porque es como un término muy fuerte, pero sí de apoyar y de generar más conocimiento para tratar de en algún momento, porque yo creo que la respuesta no va a ser de un día para otro, ver cómo se puede ir mermando un poco esta situación.
¿ya? Como te digo, es interesante porque en el caso del hospital ellos han visto que justamente hay una terapia, la inflamación se genera por moléculas como la citoquina, ¿cierto? Que son moléculas que median el proceso inflamatorio, ¿ya? Y hay una terapia que que está poco utilizada en este momento, que es tratar de controlar esta citoquina, y como te comentaba, nosotros tenemos las herramientas para monitorear si realmente es efectivo o no. Entonces yo creo que es obligación ponerla a disposición. Está bien. Pablo, estamos acercándonos hacia el final de la conversación y me gustaría que esta última pregunta tenga que ver con recomendaciones o posibles recomendaciones que tú como especialista en el ámbito de la investigación de salud mental pudieses entregar a los adultos mayores y personas que acompañan a adultos mayores en el sentido de este confinamiento por la pandemia, por COVID-19. ¿Qué elementos, algunas recomendaciones, algunos tips, algunos secretillos que se pueden entregar a los adultos mayores para cuidar su salud mental en este periodo? Mira, yo recomendaciones que puedo dar son las mismas que le doy a mi padre, que afortunadamente está en vivo, que tiene 87 años, ¿ya? Y en realidad un poco lo que hemos estado conversando, ¿ya? El cuidar un poco primero la alimentación, ¿cierto? Que yo creo que hoy en día, por el ritmo acelerado que existe, está muy mal cuidada, ¿cierto? Yo creo que hay que volver un poco hacia atrás, ya las comidas caseras, ya con fibra, te fijas, de tratar de tener en lo posible una buena alimentación. Y lo otro es el ejercicio. ¿Ya? Yo entiendo que en pacientes envejecidos es complicado, pero, por ejemplo, obviamente, los consejos que le doy a mi padre es tipo yoga. Por ejemplo, estiramientos, te fijas que trate de tocar el techo, te fijas cosas como porque la paciente envejecido, como le dificulta el movimiento, muchas veces se va quedando como postrado. Entonces, tratar de luchar un poco con eso, caminar un poco, si no tiene las máquinas adecuadas, bueno, caminar, buscar circuitos dentro de la casa, tratar de hacer actividades que le vayan llenando un poco ese vacío que genera el aislamiento, ¿te fijas? Leer, lectura, tratar de mantenerse activo cognitivamente, no sé, de repente las abuelitas que les gusta tejer, ¿te fijas? Yo creo que lo que no es muy recomendable, y yo eso discuto harto con mi papá, es el tema de ver televisión. Yo creo que la televisión, lamentablemente, es un instrumento que no es muy bueno porque entrega, primero que nada, información que no ayuda mucho a mantener activo el cerebro, pero yo creo que en esas recomendaciones, yo creo que algo se puede ir aumentando este deterioro, o sea, digamos, previniendo este deterioro, y yo creo que el otro consejo también es a los familiares de estas personas, que en realidad se comuniquen, ya por ejemplo, en el caso de la gente que está aislada, ¿cierto? Un llamado telefónico, ¿cierto? Yo creo que les cambia la vida, les cambia el color de un día a una persona. No les podemos pedir a esta gente que tenga tecnología, el internet, ¿cierto? El WhatsApp, todas estas tecnologías que hoy en día se ocupan mucho. Lamentablemente, los pacientes de adultos mayores vienen de otra época. Entonces, también en ese contexto, no se le puede exigir, digamos, este contacto, pero sí de repente un llamado telefónico, que es más fácil, yo creo que conversar, estar pendiente de ello, yo creo que es una buena recomendación. Bien. Gracias, Pablo. Oye, para tu papá, que no ve televisión, pero cuando salga este programa, sí que lo tiene que ver. No, sí. Claro, eso yo lo molesto a mi papá, que el único ejercicio que hace es tirar el control. Es un ejercicio de una mano, por lo menos. Claro, entonces bueno. Utilizar otro tipo de herramientas visuales, Bueno, audiovisuales. Doctor Pablo Muñoz, le agradecemos muy sinceramente el hecho que haya accedido a conversar con nuestro programa, Más Conocimiento de Campus TV. No, muchas gracias a ustedes, como les dije, por la invitación y cuando quieran.
y los felicito por la iniciativa. Gracias, Pablo. Estimados telespectadores, en este capítulo hemos conversado con dos especialistas en el ámbito del envejecimiento de los adultos mayores, con el profesor Nelson McArdle de la Universidad de Magallanes, quien es especialista en actividad física en adultos mayores, y con el profesor el doctor Pablo Muñoz de la Universidad de Valparaíso, quien recientemente nos está entregando ciertas sugerencias y cómo la alimentación saludable, la actividad física, la lectura, entre otras actividades, van a mejorar, van a prevenir el deterioro cognitivo. Gracias, estimados telespectadores, por acompañarnos en este nuevo capítulo y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.